Hola, vamos a ver el primer tema de la primera clase del tema de la replicación. Esta clase es un poco de introducción, un poco de historia de por qué se sabe que el ADN es el que lleva la información genética y algunas generalidades. Realmente, pues poco pues pueden poner en selectividad de esta clase, pero sí es bueno repasarla. La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica y al final del bloque estudiaremos la genética mendeliana que, acordaros, partía del fenotipo, de lo que se veía, se cruzan dos guisantes verdes, lo que se ve, y te piden cómo es el genotipo, cómo son los genes que lleva. Averigua la información genética mediante unas proporciones matemáticas que se calculan analizando cómo se hereda el carácter, ¿vale? Y lo que vamos a ver en los dos temas, este y el siguiente, va a ser, en los tres temas siguientes, antes del de genética mendeliana, es la genética molecular. Bueno, ahí tenéis a Watson y Crick, me da un poco corte ponerlo porque parece que le estamos perdiendo el respeto. Y lo que estudia es cómo son los genes y cuál es la función de los genes y cómo a partir del material genético del ADN somos capaces de llegar a las proteínas, al fenotipo, como a partir del genotipo llegamos al fenotipo, ¿vale? Bueno, las características del material genético, cuando se sabía ya que el material genético era el que llevaba la información, eh, tenían que tener, el material genético tenía que tener una serie de características. El ADN tenía que tener una serie de características. Debía de ser capaz de guardar gran información, gran cantidad de información, toda la información de un ser vivo. Debería ser químicamente estable, no debería de cambiar demasiado, ¿vale? Debería ser capaz de duplicarse para pasar la información de padres a hijos y, perdón, de padres a hijos y poder heredarse, debería transmitirse a hija y debería de equivocarse de vez en cuando para permitir la evolución. Cuando se vieron los cromosomas, pues se supo enseguida que ahí era donde tenía que estar el material genético, en los cromosomas, porque se vio cómo se repartían de una forma muy exacta durante la mitosis. Y entonces dijeron, ¿dónde está la molécula de la herencia? El problema es que los cromosomas están formados, acordaros que lo hemos estudiado, por ADN y proteínas. ¿Cuál de las dos moléculas era la que formaba parte de del material genético? ¿Cuál es la que llevaba el material genético? ¿El ADN o las proteínas? De entrada, parecía que las proteínas con 20 aminoácidos diferentes tenían más capacidad para llevar la información genética que el ADN, que tenía solo 4 nucleótidos diferentes. ¿Vale? Y durante mucho tiempo se pensó que deberían de ser hasta que todo lo cambió el experimento de Griffin, aquel de los ratones, que había dos cepas bacterianas, unas que producían la neumonía y otras que no, porque las que producían la neumonía tenían cápsula y las otras eran rugosas y no tenían cápsula. Acordaros que cuando inyectaba a los ratones, las que producían la enfermedad morían, cuando inyectaban las que no producían la enfermedad, no a los ratones, estos no morían, entonces todo hasta ahí bien, pero cuando mataba por calor a las que producían la enfermedad y se le inyectaba a los ratones no morían. Hasta ahí todo bien, hasta que le dio por mezclar las bacterias malas matadas por calor con las buenas que no producían la enfermedad viva y los ratones morían. Y cuando veía por dentro de los ratones había bacterias malas vivas. Dijo que había un principio transformante, que tiempo después Avery dijo, este principio transformante es... Y ahora lo importante vino después, es decir, comprobar cómo el ADN, que parecía una molécula simple, llevaba la información genética. Y esto vino con el descubrimiento de la estructura del ADN, acordar. Decíamos, voy a pasarlo por encima porque supongo que esto ya lo sabéis, pero entra
os puede salir como pregunta de este bloque también, ¿vale? Porque está. Es un polímero lineal de beta-D desoxirribonucleótido 5' fosfato, bien de adenina, de timina, de guanina y de citosina. Nunca tienen uracilo y están unidos, sabéis. La cadena de cada una de las cadenas tiene dos extremos, un extremo que tiene el fosfato 5' en el extremo 5' y otro que lo tiene en el extremo 3'. Tiene una parte que es constante y otra parte variable que está constituida por las bases nitrogenadas. Y es donde lleva la informática. Además, hoy se sabe que son dos cadenas enrolladas alrededor de un eje que giran a la derecha y pleistonémicas, quiere decir que no somos capaces de separarlas si enrollamos. Las dos cadenas son antiparalelas, una va en el sentido 5' 3' y otra al contrario, va cabeza abajo. Es la única forma, mirad ahí lo veis mejor, como las pentosas de una están mirando hacia un lado y las pentosas de otra están hacia otro, y como el fosfato en la posición 5' está en extremos diferentes. Es la única manera de que se pudieran formar puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Además, las cadenas no son iguales, porque por la estructura de las bases no pueden unirse una timina con una timina, ni tan siquiera por el grosor del ADN. La adenina siempre se une a la timina y la guanina siempre a la citosina, y esto hace que se cumplan las leyes de Chargaff. Acordaros que Chargaff, antes de descubrir la estructura del ADN, se dio cuenta que la cantidad de adenina era igual a la de timina y la de guanina y a la de citosina. La estructura debía de cumplir eso. Y se unen por puentes de hidrógeno. Y viendo cómo son las bases y la posibilidad de formar puentes de hidrógeno, la adenina se une a la timina con dos puentes de hidrógeno y la guanina a la citosina con. Las bases se colocan perpendicular al eje de la F de la hélice y los grupos fosfatos y las pentosas al exterior. Las bases son hidrofóbicas y por lo tanto se protegen del agua, mientras que los grupos fosfatos pentosas, acordaros que son hidrófilos, les gusta el agua, están al exterior. Y es como una doble cadena de caracol. Las barandas son los ramos fosfatos pentosa y en el interior los peldaños dispuestos por los pares de bases nitrogenadas están las bases. Y bueno, pues ese hecho de que las dos cadenas no sean iguales, pero sean complementarias, y que sabiendo una secuencia de una cadena podemos hacer otra cadena complementaria a ella y hacer dos cadenas iguales, pues explicaría cómo una molécula se puede replicar y puede hacer dos copias iguales. Y esto explicaría una de las cosas más difíciles, que era cómo se transmite la información de padres a hijos. Eso en su artículo lo dijeron Wasson y Crick diciendo: no se nos escapa el hecho de que el emparejamiento que hemos postulado entre las bases sugiere un mecanismo copiador para el material. Vale, bueno, pues por lo tanto, la estructura del ADN guarda mucha información en la secuencia de bases. Sí que es verdad que solamente hay 4 bases diferentes, pero que en 1.000.000 de bases las podemos poner de muchísimas maneras y por lo tanto puede guardar mucha información. Nos permite explicar la estructura, cómo se hereda de padres a hijos, porque es capaz de duplicarse gracias a que está formada por dos cadenas y que éstas tienen que ser complementarias. Y además durante la copia pueden producir variaciones que nosotros llamamos mutaciones, y la evolución. También quiero que recordéis la diferencia entre el material genético de procariotas y eucariotas. En procariota está libre en el citoplasma, es circular, desnudo, superenrollado. Todo el ADN lleva información, no hay intrones, no hay ADN repetitivo, ¿vale? Y ya os he dicho, los genes son todo el ADN de procariotas lleva información, no hay intrones.
mientras que en eucariotas está dentro del núcleo. Necesita histonas, ¿vale? Para poder plegarse. Son moléculas lineares. Nosotros tenemos 46 en nuestras células normales, cada una por cada cromosoma, y 23 en los gametos. Hay un exceso de ADN basura, que no lleva información. No se sabe cuál es su función, pero parece que regula la transcripción y ha aparecido a lo largo de la evolución. Hay mucho ADN repetitivo, que no se sabe para qué sirve. Se cree que estabiliza la estructura de los cromosomas y tiene intrones, zonas muy grandes del ADN que no llevan información y que hay que eliminarlas cuando se fabrica el ARN mensajero durante la... ¿Vale? Ahí tenemos cómo se madura, se quitan los trozos azules, serían los intrones, veis que es la mayoría y del gen, y bueno, pues luego solo quedan los intrones y a partir de ahí, de ese ARN maduro, tenemos la proteína. Vamos a ver qué es la duplicación y generalidades sobre ella, o replicación del ADN, o cómo transmitir la información genética de un a otra. La replicación de ADN, y ahí tenéis la definición, y os tengo puesto el lápiz porque creo que no está en los apuntes, es la síntesis de una nueva doble hélice de ADN por separación de las dos originales que sirven como molde para sintetizar una cadena. ¿Dónde tiene lugar? Bueno, pues ocurre en el núcleo, en eucariotas, en el nucleoide, en procariotas, y no olvidemos que en mitocondrias y en cloroplastos también tienen ADN y también se replica. Cuando ocurre en el caso de, lo diré, en el caso bueno, tanto en el caso de procariotas como de eucariotas, en la fase S de la interfase, ¿vale? Aunque recordad que las procariotas no tienen mitosis, tienen división binaria. La replicación nos permite transmitir de padres a hijos la información genética. Como os he dicho, tiene lugar en la fase S de la interfase y es necesaria para que tenga lugar la división celular. Después de la división celular, las cadenas de ADN son dobles y cuando se repliegan para formar los ribosomas, nosotros vamos a ver dos cromátidas. Y durante la mitosis esas dos cromátidas se separan, esas dos cadenas que se han fabricado durante la duplicación o la replicación celular en la fase S de la interfase y se separan en las dos células hijas. Llevan, por lo tanto, la misma información genética que la célula madre al principio. ¿Vale? Los modelos de replicación, en un principio, pues hubo muchas ideas, muchas hipótesis, pero luego hoy sabemos realmente lo que ocurre. Una de ellas fue enunciada por Watson y Crick, ¿vale? Decían que era semiconservativa. Las dos células, las dos hebras de la molécula madre se separaban y cada una daba una copia de ella, de tal manera que las dos moléculas hijas de ADN estaban formadas por una cadena antigua y otra nueva. Luego estaba la hipótesis conservativa, que decía que una molécula daba otra nueva y las dos cadenas de la molécula nueva eran nuevas. Y luego la hipótesis más surrealista, la disconservativa o discontinua, decía que las moléculas hijas estaban formadas por fragmentos antiguos y nuevos de las moléculas hijas. Esa pues no fueron capaces de... Realmente hoy se sabe que es semiconservativa, una cadena sirve de molde para la cadena antigua y eso lo demostró el experimento de Mendelssohn y Stahl. No os lo van a poner, pero acordaros que lo que hicieron fue un experimento muy elegante. Lo que hicieron es que cogieron a células,
las incubaron, las crecieron en un medio que tenía nitrógeno 15, que es nitrógeno pesado. Luego todo el ADN que tenían esas moléculas, todas las bases nitrogenadas que tenía el ADN de esas bacterias tenían nitrógeno pesado y el ADN era más pesado. Luego cambiaron esas bacterias y las pusieron en un medio de nitrógeno normal, y cuando analizaron su ADN, después de una sola replicación, vieron que estaba a la mitad entre el nitrógeno pesado que si fuera ADN fabricado con nitrógeno pesado, que si fuera ADN fabricado con nitrógeno normal, lo que indicaba la hipótesis semiconservativa, es decir, cada cadena estaba formada por una antigua y una nueva. ¿Vale? Esto creo que lo tenéis explicado en los apuntes. No creo que os salga, pero sí que sepáis que es semiconservativa y qué quiere decir semiconservativa. Que las moléculas nuevas tienen una cadena antigua y otra nueva. Bueno, pues con esto terminamos la primera clase. Nos vemos.